es una de las personas más reconocidas tanto en el teatro. A los que nos gusta el teatro, nos parece que el que puede pararse en el escenario con la presencia, con la autoridad y que uno le crea el cuento, como Oscar Martínez, se transforma en un actor indiscutido. Pero también en el cine y también en la tele. Oscar Martínez es alguien que es de hablar pausado, pero muy contundente, y es de los que cuando tiene para decir habla, y si no, esta es la impresión que tengo como espectador, se calla o dice, no sé, ya lo recibo. Hola, Oscar. Hola, Luis. Qué gusto verte. Muchas gracias. Un placer verte. Luego de lo que dijiste, no sé si sentarme. Sí, se tiene que sentar y bancársela. Mi analista dice, bánquese los elogios, hay que bancárselo. No es fácil, ¿viste? No es fácil, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Bueno, gracias por venir. Al contrario, Luis, gracias a vos. ¿Arrancamos? Dale. Diciembre, de unos cuantos diciembre que hemos pasado en Argentina, ¿cómo lo vivís? Bueno, luego de lo que pasó en las 2 jornadas que acabamos de vivir, con mucha tristeza. Y bronca también. Y bronca. ¿Bronca con alguien en particular o bronca por decir otra vez? Otra vez sopa. Sí, otra vez porque pareciera que no aprendemos, ¿no? Con lo que nos ha costado la democracia a los argentinos y con lo que nos sigue costando, no ya por suerte por temer golpes militares. Que haya gente que se tome el permiso de actuar por fuera de las normas de la democracia, claramente en contra de la democracia. No estoy hablando del derecho, por supuesto, hiperlegítimo de protestar, de manifestar el disenso, pero lo que vimos excede largamente la protesta. Es casi un acto de sedición, no sin casi, ¿no? Es claramente desestabilizante y es muy triste, y sin excusa, sobre todo la segunda vez, porque el otro día escuchaba a un prestigioso columnista político decir: hoy la izquierda y otros sectores reprimieron a la policía. Y fue así. Entonces, bueno, me da mucha tristeza y me da mucha bronca y espero, ojalá, que la justicia caiga con todo el peso de la ley, ¿no? Con todo el peso de la Constitución y del Código Penal sobre aquellos que se permiten la infamia de llevarnos, para mi gusto, a un borde muy peligroso. A veces siento que estamos enajenados. Vos decís muy bien, la represión, da miedo, es impolítico decir la palabra represión. Y a los que nos tocó pasar por la Facultad de Derecho, vos sabés que el Código Penal dice, el que mata a otro será reprimido con una pena de 8 o 25 años. Y el que ha viajado, Luis. Bueno, yo que por mi trabajo he tenido la suerte de viajar mucho y la sigo teniendo, independientemente del signo ideológico de los gobiernos de cualquier país europeo o en Estados Unidos, yo he visto reprimir en serio, ¿no? De un modo que aquí, pero digamos, y nadie se escandaliza, digamos, si se violan las normas, si se cae en la violencia descontrolada, si se rompe una ciudad como se rompió, si se agrede de la manera en la que se agrede, nadie se escandaliza porque se reprima. Es decir, el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado en los países serios y democráticos. Y aquí, bueno, lo que pasa es que creo que venimos con una prédica de 12 años en las que, por un lado, se sacralizó la violencia armada de los años 70, ¿no? Y por otro lado se criminalizó la represión legal, digamos, en el uso de la fuerza pública para defender la ley y el orden constitucional. Eso es un gravísimo error. Sí, gravísimo error. ¿Qué fueron los 70 para vos? Yo era muy joven, yo tenía 26 años
cuando se produjo el golpe de Estado. Es un gravísimo error. Sí, gravísimo error. ¿Qué fueron los 70 para vos? Yo era muy joven, yo tenía 26 años cuando se produjo el golpe de Estado, que nadie imaginó que iba a ser lo que terminó siendo, esta es la verdad, pero que por supuesto viví con enorme tristeza y preocupación, y creo que, es decir, la dictadura genocida no tiene justificación ninguna, no es esa la manera en la que tiene que actuar el Estado, esto está clarísimo, ¿no es cierto? Pero también creo que haría falta una autocrítica que no escuché todavía de aquellos que protagonizaron la violencia armada, mataron también a mucha gente inocente y nos llevaron a ese abismo, ¿no? Los preclaros, los revolucionarios, hemos fracasado los argentinos, porque aún con las dificultades de las que hablamos al principio, para instaurar la democracia en Argentina, digo, aún a costa de los golpes militares que sufrimos del 30 para acá, todas las estadísticas de cualquier orden, y hechas por quien sea, las más serias, indican que la Argentina era un país muy superior hace 30, 40, 50 años del que es hoy. Entonces que aparezcan estos energúmenos con consignas ya perimidas en el mundo entero, hablando del hombre nuevo, después de tantos fracasados intentos de haber dicho eso en otros países, después de los costos terribles que hemos pagado, de que todavía se apueste a la violencia como manera de tramitar los conflictos de orden político, social, me parece mentira, no sé, me deja anonadado, la verdad. Yo no podía creer lo que veía, no podía creer lo que estaba viendo. Es una mezcla, me parece, de percibir de angustia, sí, pero también de bronca, o sea, como sí, claro, por eso digo, yo creo que tiene que aplicarse la ley con la mayor rigurosidad, y con la Constitución en la mano, ¿no? Es decir, la Constitución habla de sedición y dice claramente que hay que castigar, claro, con el peso de la ley a los que cometen el delito de sedición. Lo peor, además, lo muy triste, lo muy lamentable es que no escuché, más allá del oficialismo, no escuché críticas, no escuché comentarios de los partidos políticos que reprueben lo que pasó. Entonces ya que la clase dirigente sea cómplice, en algunos casos de un modo muy claro y muy evidente, muy obvio, te diría, muy torpe, ¿no? Es decir, después de un discurso en el que se pidió que anular la sesión, empezó la violencia afuera, si estaba todo perfectamente coordinado, somos grandes, por lo menos yo, ya hemos vivido situaciones como vengo diciendo, entonces, y que se estimule eso, que se hable dentro del recinto de represión cuando afuera nunca había un comportamiento policial durante más de 2 horas como el que vi el lunes. Entonces, la verdad es que eso también es muy desmoralizante, muy, muy desmoralizante. ¿Sabes que cuando venía para acá pensaba... Es decir, porque la Constitución dice que, perdóname, que sí, el claro, pueblo... no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Que los representantes del pueblo desmientan con su accionar esto que es casi, digamos, la doctrina número 1, ¿no es cierto?, o el artículo número 1 de la doctrina de la democracia, es algo patético, dolorosísimo para los que queremos vivir en paz
y en democracia, ¿no? Yo pensaba cuando venía para acá que pensaba en el ciudadano ilustre, en este hombre exitoso, premio Nobel de Literatura, que un día viene a su pueblo. Y pensé que es algo más que venía para acá que pensaba en el ciudadano ilustre, en este hombre exitoso, premio Nobel de Literatura, que un día viene a su pueblo. Y pensé que es algo más que ese cuento formidable que cuenta la película, que es alguien que toma distancia mirándolo desde Barcelona. ¿En algún momento dijiste, me voy al diablo de este país? No, nunca me pasó. Es más, tuve la posibilidad de, cuando fuimos con Ricardo Marini y Germán Palacios a Cerata, España, fuimos con una moderada expectativa, pero nunca pensamos que iba a ser el éxito descomunal que fue. No sabíamos si íbamos a poder hacer 3 meses de temporada en Madrid. Terminamos haciendo 6 y nos pedían de rodillas que siguiéramos y nos quedásemos. Después volvimos a ir, fuimos a Barcelona, fuimos a Valencia. Y en ese momento a mí me ofrecieron, en el año 2004, 2003, 2004, me ofrecieron mucho trabajo en España. Y me decían que me quedase y yo decidí volver. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte sí lo pienso. No sé si radicarme definitivamente, pero me resulta muy tóxico este país. Es un país muy tóxico. Y viendo las imágenes, por ejemplo, estas que acabo de mencionar, pensaba, ay, qué suerte que dentro de 14 días me voy a trabajar a España, me voy a filmar una película. Es una pena que sea así, pero sí te pasa. Es digamos, una sensación física, es decir, sí, me quiero escapar de... Sí, bueno, claro, sí, porque te sentís también impotente, digamos. Yo, no estoy dispuesto a utilizar ninguna otra cosa más que mi voto y, por mi condición de hombre público, mis opiniones, que obviamente son opinables a su vez, son discutibles y me banco eso, digamos, ¿no? Y poder vivir en el disenso, pero sin quebrar las reglas del juego, ya no. Tu profesión quedó, como la mía ni te cuento, pero tu profesión quedó muy atravesado por esto que vos decís, de la intolerancia al disenso. Yo creo que uno de los signos culturales más tremendos que ha dejado los 12 años de kirchnerismo es que se cree que la intolerancia es un valor. Y yo digo, es una tara del espíritu y de la inteligencia. Vos podés ser intransigente con 2 o 3 valores. Sos intransigente con el derecho a la vida, con la democracia. Pero la intolerancia es, yo no me siento a hablar con vos simplemente porque pensás distinto. ¿Cómo viviste la intolerancia? El fanatismo, ¿no? Que llega a... Bueno, esto que se habla ahora, ¿no? De la posverdad. Así que ya no importan los hechos. Hay gente que niega los hechos. No robaron. Por ejemplo. O sí, pero... entonces, claro, con alguien así, ¿de qué vas a hablar? ¿Y lo padeciste en tu profesión, digo, con compañeros de laburo? No. Es cierto lo que acabas de decir. Se dio, lamentablemente, porque hubo una intención deliberada por parte del oficialismo de entonces, por utilizar canales de expresión por medio de los intelectuales y de los actores. A mí me consta. Se dio, sí, ese fenómeno y esa grieta de una manera muy grande, pero yo he trabajado con muchísimos actores y actrices kirchneristas, y aún habiendo expresado mi desacuerdo con esa gestión, nunca tuve el menor problema. Es decir, en el trabajo, por suerte, creo que nosotros en general amamos mucho lo que hacemos. Y he trabajado, incluso he conversado sobre estos temas. Digo, por poner un ejemplo de alguien que expresamente, Daddy Brieva, claro, el ciudadano, pero de mutua cordialidad, de mutuo respeto, de solidaridad en el trabajo, digamos, ¿no? Y los dos sabemos cómo piensa el otro, ¿no? Dijiste en un momento, a mí me consta, se utilizaron distintos canales, ¿a qué te referías? Aquí hubo una deliberada captación de determinadas personas. ¿De quiénes? De actores, de gente conocida, de artistas. ¿Se usó? Fue deliberado. ¿Se usó? ¿Se dejaron usar? ¿Fue una conveniencia mutua? Yo creo que hay
hay muchas variables en eso, debe haber de todo. Yo creo que hay mucha gente de buena fe. Yo parto de eso, ¿no es cierto? Digamos, recién decíamos, yo puedo dialogar y puedo disentir con alguien de buena fe. Claro. Es decir, él puede creer que lo mejor para el país es un camino, es una manera de hacer política y de gobernar el país, y yo puedo pensar diferente. Pero los dos queremos lo mejor. Con esos puedo conversar, con los otros, si ya pienso que hay mala fe... Ni perdés el tiempo. No, claro, no tiene sentido. Hay de todo. Hay gente fácilmente comprable, simplemente porque les gusta estar cerca del poder, los seduce. Hay gente que sacó ventajas, por supuesto. Hay gente que tuvo una notoriedad que no tuvo nunca y que probablemente no vuelva a tener. Entonces todo eso puede haber incidido, aunque no creo que el origen haya sido ese. Yo creo que el origen fue, como digo, un acto de buena fe, de creer, si todavía creen, después de todo lo que pasó, imagino que al principio con más razón. Claro. Pero sí es cierto que hubo una participación, te diría, muy fervorosa, ¿no? De muchos actores, incluso de gente que antes no se le conocía ninguna clase de militancia política, ni siquiera sabíamos qué pensaban. De golpe parecía que habían bajado de Sierra Maestra. Es una expresión que uso mucho. Algunos se sintieron, no digo por los actores, algunos dirigentes se sintieron que subían a Sierra Maestra y lo más alto que llegaron al piso 20 de Puerto Madero, ¿no? O sea, con toda la furia. Y bueno. ¿Te vas a quedar a vivir en el país a pesar de esto que decís? Sí, yo no pienso en radicarme. Por supuesto que si prosperasen otra vez estas olas de violencia, lo pensaría seriamente y me iría, ¿no? No haría como la otra vez. Pero si no, digamos, sí me gusta la posibilidad de entrar, de salir, de ir, de trabajar afuera. Este año estuve 2 meses y medio filmando en Nueva York, por ejemplo. Para mí fue una experiencia extraordinaria porque, es decir, yo conocía Nueva York, pero nunca había estado 2 meses y medio, claro, y nunca había estado trabajando en mi oficio, y eso te da un panorama muy diferente al que uno puede tener como turista si va una semana, 10 días. Tenés un cotidiano, vas a comer en los mismos lugares, trabajás con gente del lugar, en fin, conocés sitios que no conocerías, y todo eso a mí por lo menos me gusta. El año pasado estuve 2 meses y medio en Madrid también filmando, y la verdad es que me hace bien porque me intoxica mucho la Argentina. ¿Extrañabas algo allá, estando allá de la Argentina? No. ¿Nada? No, es más, no extrañaba el tango, el dulce de leche, No. Primero que eso, si lo extrañás, hay formas de satisfacer ese mono, ¿no? Ese dulce de leche hay en Nueva York, hay en Madrid, e incluso argentino, por supuesto. Y si querés escuchar tango, pues con el teléfono. No soy de los que escuchan mucho tango. Yo detesto los nacionalismos, Luis, de cualquier índole. No me gusta. El nacionalismo es algo que ha provocado las peores catástrofes en la humanidad. Se ha exaltado siempre para justificar las guerras, por ejemplo, ¿no? Y además también ha sido muy utilizado por el populismo y por el fascismo. Trump es ahora un tipo que exalta mucho eso, por ejemplo, ¿no? Pero los norteamericanos más cultos, más progresistas, ven con horror eso, digamos, no les gusta eso. Me acuerdo, a mí que me gusta ver teatro y verte en teatro, estoy viejo, pensaba que vi tus 2 versiones del Amadeus, cuando hiciste de Wolfgang Amadeus Mozart y cuando hiciste de Salieri, ahora con Rodrigo La Serna. Sí, fenómeno raro ese, ¿no? Digo, me gustó mucho que ocurriera, y es algo que difícilmente ocurra. ¿Te sentís más, para contar al que no la vio,
en esa puesta, Amadeus era el creativo, el deseo per se, y Salieri miraba con cierta envidia y desde el deber ser lo que no podía. ¿Te sentís más cerca del deseo puro o del deber ser más puro? ¿Más cerca de Mozart o más cerca de Salieri? No, yo me siento obviamente más cerca de Mozart, ¿quién no? Pero Salieri como personaje teatral es como buen villano, ¿no? Como Iago o como Ricardo III o como tantos otros, es un personaje fantástico, ¿no? Digamos, es sumamente atractivo, magnético, es fascinante, ¿no? Además los villanos, este fenómeno de la catarsis que también descubrieron y sobre el cual teorizaron los griegos, ¿no? Es decir, en realidad los malvados, los villanos llevan a cabo cosas que nosotros reprimimos, ¿no? Entonces está ese fenómeno de identificación secreta con el villano, ¿no? Naturalmente nuestra parte más consciente, el querer ser de una determinada manera, se identifica con los buenos, pero por algo son tan magnéticos los villanos, ¿no? ¿Ganan siempre los malos? Yo tiendo a creer que lamentablemente sí, digamos, este mundo, esta dimensión en la que vivimos es más para los villanos que para los no villanos. Tiendo a creer eso. ¿Y en nuestra tierra, en nuestra pampa húmeda, ganan más los malos? Seguro. Sí. Sí, yo lo veo así. Sé que no es muy optimista, pero bueno, el optimismo no se compra en la farmacia, ¿qué le voy a hacer? No, claro. Digamos, sí, claramente. Decía ahí sentado Darío Stanraiver, un filósofo, pero prefiero ser un pesimista consumado que un boludo alegre, no sé, una cosa de... Bueno, tampoco creo que sea esa la dicotomía. Digamos, puede haber colores intermedios, ¿no? ¿Te pasó ser el ciudadano ilustre que no era profeta en su tierra y el Nobel o tus innumerables cantidad de premios te hicieron reconocido recién ahí, no antes? Los premios son una validación, indudablemente, de afuera, ¿no? Y los actores no podemos apelar a la posteridad. Un escritor, un pintor, un compositor musical puede apostar a la posteridad. De hecho, hay casos incluso de genios descubiertos recién después. En su época ni Shakespeare tuvo éxito, Mozart también, pero su tiempo no se dio cuenta de la magnitud del genio que tenían, ¿no? Pero hay otros que no tuvieron ni siquiera el éxito de su tiempo, ¿no? Pero pudieron después ser descubiertos. En el caso de un intérprete, sea actor o sea un bailarín o un instrumentista musical, si no tiene el reconocimiento de su tiempo y de su gente, de sus contemporáneos, ha fracasado. Por lo tanto, bueno, los premios son una forma privilegiada del éxito y de ese reconocimiento, pero hay que tener, ¿cómo te podría decir? Hay que tener cuidado, no hay que, es decir, yo creo que hay que sentirse halagado, honrado, por supuesto, agradecer, pero que los premios son tales cuando tienen consenso, cuando tus colegas, cuando tus contemporáneos dicen sí, Novarecio se merecía el oro. Si no tienen consensos, pueden ser el capricho de un jurado, ¿no? O hasta el error de un jurado o de un tribunal. Entonces, pero aún así, lo que a mí me pasa, por lo menos, y que he tenido muchísima fortuna y estoy muy agradecido, porque desde muy joven fui tenido en cuenta para muchas distinciones,
y últimamente me pasa también, bueno, con el cine fuera del país, es que me responsabiliza. Digamos, siento que tengo que estar a la altura de ese lugar que me están otorgando, y que una de las formas de agradecer es tratar de dar lo mejor de mí cada vez más, ¿no? Porque me han privilegiado con un reconocimiento especial. Tratar de dar lo mejor de mí cada vez más, ¿no? Porque me han privilegiado con un reconocimiento especial. Es como los talentos de la Biblia, ¿no? O sea, sí, y al mismo tiempo no creérsela. ¿Qué quiero decir con no creérsela? Quiero decir algo que decía Alfredo Alcón, y yo sé que lo decía de verdad, porque lo he conocido bastante, que él todas las noches se preguntaba si iba a estar a la altura de las circunstancias. Y creo que fue así hasta su último día. Y juro que yo también. Cada vez que estoy ante un desafío, de una película, de lo que sea, un espectáculo teatral, digo, podré, dudo. Es decir, tengo una mezcla de confianza en lo que yo tengo para hacer y lo que sé hacer y lo que tengo para decir, y de permanente descreimiento en mis propias fuerzas, ¿no? No estoy barnizado por el éxito ni por las distinciones de los premios. ¿Y sos benévolo cuando te contestás? ¿Te mirás y dices, estoy a la altura? ¿Sos benévolo o sos...? Aprendí a ser más benévolo de lo que era cuando era joven. Tenía una autoexigencia excesiva que era paralizante y era torturante. Es decir, logré, creo yo, seguir siendo muy exigente, pero también aprender a ser indulgente. Yo creo que eso lo da también la experiencia, los años de experiencia, ¿no? Cuando sos muy joven querés estar al 100% todo el tiempo. Y Strasberg, uno de los grandes maestros de actores del siglo XX, decía que no hace falta estar al 100% del tiempo, que una gota de café o una gota de sangre contienen todos los elementos de la sangre y del café. Y si uno se propone estar al 100% del tiempo, aparece un crítico interno, un inquisidor que te vuelve loco. Es decir, pongamos un partido de tenis, porque actuar es más o menos lo mismo, en el sentido de que si esto fuera una escena, esto que estamos haciendo vos y yo, y lo que estuviéramos reproduciendo es un texto que está escrito, y yo digo, esto estuve mal, lo tendría que haber mirado después, esto tendría que haberlo enfatizado, me estoy perdiendo lo que viene, te estoy dejando de escuchar, estoy dejando de estar presente, por lo tanto estoy actuando mal. Entonces, uno, digamos, para fortalecer la confianza, el sí mágico del que hablaba Stanislavski, el más grande de todos los maestros, tiene que saber que con una gota de café o una gota de sangre puede hacer bien su trabajo, no esperar a estar al 100%, porque, digo, el tenis, si vos decís, pensaste un segundo, la otra ya la tenés allá y no la agarrás. Claro. Es decir, tenés que ser más elástico con vos mismo, ¿no? Decías, eras tremendamente inquisidor cuando eras joven. Hoy, ¿qué no te perdonás? Mira, lo que no me perdono es haber sufrido de más y haber hecho sufrir quizás más de lo que hoy me gustaría, ¿no? Por errores, a veces yo vi una vez una frase que me quedó grabada, no recuerdo de quién era, que decía, no saber amar no significa que no se ame, ¿no? Y uno a veces con las mejores intenciones, en esa película con el libro de Bergman, puede dañar a seres que ama, incluidos sus propios hijos, ¿no? Entonces cuando trato de obviamente, de no estar pensando en eso, pero obviamente como cualquier persona, cometí errores. Y eso es lo que
menos me perdono. Pero recién hablábamos de ser indulgente, y creo que lo que cuenta en definitiva es el recorrido entero, ¿no? No la escenita, claro. Exacto. Entonces, en ese sentido digo, bueno, no te arrepientas de nada, porque si estás en paz con vos mismo hoy, lo que hiciste, lo que te sucedió, es aquello que tuviste que hacer, llegar a estar hoy en paz con vos mismo. Dice Woody Allen, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida. Para llegar a estar hoy en paz con vos mismo. Dice Woody Allen, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Sí. ¿Es? Bueno, Woody es muy sexópata. Para mí ha sido muy importante, sí. ¿Tuviste algo con Woody? ¿Hay algo que tengas que confesar? No. No me refiero a conocer esa frase, pero tiene muchas por el estilo. Y la verdad es que, por ejemplo, ahora que te contaba que yo estuve en Nueva York, lo fui a ver, por supuesto, fui a verlo un lunes que tocaba el clarinete, cosa que yo ya había hecho en otra época. Y la verdad es que son casi todos turistas los que van a verlo a Woody. La gente no lo quiere. No tiene buena prensa, digamos, entre comillas. No estoy hablando de la prensa literalmente en Estados Unidos. Tiene que ver con lo de su hija. Tiene que ver con su hija, con su hijo que lo acusa de cosas gravísimas. Pero no quiero eludir la pregunta que me hiciste. Sí, ha sido y es fundamental. ¿Ha sido? Y es fundamental. La sexualidad, sí, claro, sí. ¿Nunca te enamoraste de un hombre? No. ¿Y cómo, digamos... He tenido, sí... mucha inclinación por admiración, por eso sí, pero nunca se me mezcló el chip de la sexualidad. ¿Cómo viviste el episodio de que en la Argentina fue mucho debate y de avanzada del matrimonio igualitario y de algunas instituciones que iban en contra de eso? ¿Cómo lo viviste eso? Y en general yo no coincido con esas instituciones tan retardatarias, ¿no? A mí me parece que está bien lo que ocurrió, me parece que cada uno tiene derecho a elegir libremente su privacidad, su vida, esta película que hice en Nueva York tiene que ver con ese tema. Es la historia, digamos, hay muchos elementos de historia real que escribió el director por una pareja que él tuvo, un hombre, un chico joven, que se suicidó. El chico era de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia, donde hay una intolerancia inconcebible, aunque hay en muchos países, en muchos. Yo me enteré ahí, precisamente por el guión y por el director y por otra gente que trabajaba en la película, de cosas que yo no sabía que ocurrían en Arabia Saudita, en Rusia, hay lugares en los que se los encarcela, se los tortura. Latigazos públicos. Algo inaudito, incomprensible, como si eso además se pudiera elegir, digo, ¿no? Para mí es una condición, entonces yo no puedo juzgar a alguien por eso. Es como juzgarlo porque es rubio, porque es alto, porque es bajo, porque es gordo, porque, no sé, porque tiene ojos marrones. Es ridículo, es algo que no me entra en la cabeza. ¿Cuándo estrenas esa película? No se sabe, porque esa es una película que... Bueno, el personaje mío es el padre de este chico, que accidentalmente entra después de un mes de que murió este chico, al cuarto del chico, abre la computadora y se encuentra con un chat con este otro muchacho que vive en Nueva York. Entonces lo increpa, lo amenaza casi de muerte. Después de lo cual viaja a Nueva York, va a Brooklyn, pero en realidad él no lo sabe, pero él va llevado por el deseo de comprender y de aceptar a su hijo.
Entonces, después de un primer enfrentamiento muy virulento, empieza a relacionarse con este muchacho y termina comprendiendo que es un tipo extraordinario, que su hijo tenía vínculos bellísimos, empieza a conocer los círculos sociales, sus amigos, el primer cordón, el segundo, va a los boliches gay, es decir, que el hombre termina reencontrándose con su hijo una vez que lo perdió y dándose cuenta de, bueno, de en qué clase de sociedad vive, ¿no? Y cómo opera eso, en qué clase de sociedad vive, ¿no? Y cómo opera eso en una tragedia familiar como esta y con la muerte de este chico. Son muy comunes los suicidios en Bolivia con el tema de la homosexualidad, por lo menos masculina. Y así que estoy muy sensibilizado por la película, por eso. Ahí tenés. Este hombre amaba entrañablemente a su hijo. El problema es que no lo supo amar. Aquella frase que decías. Claro. A nosotros los periodistas nos preguntan, ¿a quién nunca entrevistarías? Yo digo, esto es un trabajo, yo no me siento, salvo en contadas excepciones, con gente que uno admira y que dice, bueno, esta profesión me dio la posibilidad de entrevistar a Oscar Martínez. En tu profesión, ¿a alguien no interpretarías? Mañana te digo, tenés que interpretar a... Y decís, no, yo hasta ahí no. No, sí, yo de hecho hice personajes abominables. Hay que hacer una salvedad. Si mañana me dicen, harías de Jorge Rafael Videla, digo, bueno, dame el guión. Si es una apología de Videla, no lo hago, obviamente. Ahora sí, tampoco si es maniqueísta y entonces resulta que, no sé, está, digamos, demasiado teñido de ideologismo, pero si está escrito con inteligencia y muestra la verdad de lo que ocurrió, sí, ¿por qué no? Claro. ¿Interpretarías a Néstor Kirchner? Yo creo que hace poco me hicieron una pregunta no referida a Néstor Kirchner, sino a hacer películas con personajes reales. Yo creo que para tocar temas históricos recientes, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que dejar pasar tiempo. Hay que dejar pasar bastante tiempo para poder tener la perspectiva y decir, hoy por hoy eso es casi imposible hacerlo sin dejar insatisfechos, por no decir, por decirlo suavemente, a mucha gente, porque está demasiado caliente el tema, demasiado abierta la grieta, demasiado maniqueísmo de ambos lados de la grieta, como para hacer un personaje como el de Néstor Kirchner, además tan reciente, ¿no? Creo que no sería inteligente hacerlo. ¿Qué es la grieta? Digamos, Rothenberg alguna vez dijo, la grieta existe porque es un negocio para algunos. No sé a qué se referiría. Es probable que para algunos lo sea, pero no existe por eso la grieta. ¿Por qué existe? Hay que decirlo, este es un país que hace 200 años está ferozmente dividido, que tiene épocas de mayor enfrentamiento y épocas de menor enfrentamiento, pero que me parece que es un país que contiene dos ideas de país que son irreconciliables y que eso está en nuestro ADN, ¿no? Alberdi fue a visitar a Rosas, a Inglaterra, a Londres, y fue a visitar San Martín también. Pero cuando él, después de visitar a Rosas, su archienemigo, ¿no?, dice que hasta que los argentinos no podamos hacer una síntesis de unitarios y federales, no vamos a salir de la grieta. No dice la grieta, pero casi. Es decir, que no vamos a poder formularnos un país maduro, adulto, el país con el que todos soñamos. Y yo comparto eso. O sea, aquí hubo unitarios federales, hubo peronismo y antiperonismo, y hubo kirchnerismo y antikirchnerismo.
En otros momentos eso estaba alargado, estaba menos, a lo mejor, menos visible, pero creo que estuvo siempre. Nuestra historia, yo me acuerdo cuando ya dejé de ser adolescente y empecé a tener conciencia de algunas cosas, y dije, ¿cómo me mintieron en el colegio? Si bien ojalá existiera esa escuela pública, obligatoria, laica y gratuita a la que fuimos, porque nos decían que era un país pacífico. Es un país que ha sido muy sangriento. No es el único, pero no nos engañemos con que vivimos en un país pacífico, porque nunca lo fue. Y siempre hubo enfrentamientos sanguinarios y siempre se derrocó al enemigo con las armas, y cuando se pudo se lo pasó por las armas, o se lo degolló, o se lo torturó, y en el peor de los casos se lo hizo desaparecer. Por eso es que cuando veo lo de los otros días me abismo, ¿no? Digo, esta gente está jugando con algo muy peligroso, muy peligroso. No tienen derecho a arrastrarnos a ese, casi al borde de lo que podría ser una guerra civil. Y aparte yo digo, me parece que la terminología que se usa es desmedida. Macri basura, vos sos la dictadura. Sí, claro. ¿Qué sentís cuando se canta, cuando se viva eso en una plaza pública? Bueno, siento que son ignorantes, que son fanáticos. Porque pongamos las cosas en su lugar. Expresá tu desacuerdo, decí lo que quieras, pero no estamos viviendo en la dictadura militar, por favor. Por favor. Pasa que hay chicos de 30 años que gritan eso, no tienen la menor idea de lo que fue la dictadura militar. Están adoctrinados por diversos relatores, pero decir, no jodamos. No estamos viviendo en una dictadura, como no lo estábamos con los Kirchner. Es decir, yo expresé siempre mi desacuerdo, no estuve nunca de acuerdo con el estilo de gobierno, con la política exterior, con la política económica, pero nunca dije, siempre pensé que era un gobierno bastante autoritario, pero nunca dije esto es una dictadura, porque yo sé lo que es una dictadura, como para decir semejante estupidez. Entonces es desolador escuchar eso, sobre todo en boca de chicos que no saben lo que están diciendo, La intolerancia como valor, de vuelta, yo creo que esto es no reconocer al otro por la mera procedencia, es el prejuicio. Me siento con Oscar Martínez, que alguna vez criticó a los Kirchner, no me interesa escucharlo y voy a tratar de humillarlo y denostarlo a como dé lugar. Ese es el tema, ¿no? Así es. Y eso no es ideología, es ideologismo, es una enfermedad. ¿Nos morimos y qué pasa, Oscar? No lo sé. Es un misterio. No lo sé. No puedo afirmar ni que esto es todo, ni que no lo es. Me gusta alimentar la esperanza de que no es todo, y alguna que otra cosa que me pasó en la vida me fortalece en esa esperanza. ¿Por ejemplo? Cosas que me pasaron que yo creo que vienen de otro orden. Y voy a ser totalmente discreto. Por ejemplo. Mira, pasa que es algo muy privado y personal. Yo tuve con mi abuela materna una relación de muchísimo amor. No me daba cuenta mientras la tenía. Luego me di cuenta de que había sido una relación, un vínculo muy, 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 muy potente. Y probablemente también de que ella, en un sentido, tenía una simpatía especial por mí. Mi abuela materna era un ser extraordinario, era analfabeta. Y una de las personas más sabias que conocí en mi vida. Y he conocido a gente muy culta y muy sabia. Cuando yo dije que quería ser actor, por ejemplo, a los 14 años, en un entorno familiar que era rarísimo decir eso, porque hoy un chico dice eso, pero había que decirlo hace más de 50 años,
Era una excentricidad. Mi papá me dijo, vas a laburar porque yo no mantengo vagos. Algunos, bueno, se reían más disimuladamente que otros. Y mi abuela me dijo todo lo que me iba a pasar. Y me dijo que era muy importante. Yo creo que ella al teatro no ha ido nunca. Me dijo que era muy importante ser un actor. Y que yo iba a tratar con reyes y con príncipes y con gente muy encumbrada, pero que nunca perdiera la capacidad de comer en una casa con piso de tierra. Esas cosas que escuchás a los 14 años y después le di un valor a eso gigantesco, además porque provenía de una persona que... Esas cosas que escuchás a los 14 años y después le di un valor a eso gigantesco, además porque provenía de una persona que venía de ser pastora de cabras en Castilla, ¿no? Mi abuela muere cuando yo tengo 15 años y un tiempo después, un tiempo que no puedo precisar ahora, pero no hacía ni 3 días ni una semana, ni tampoco 2 años o 1 año, pero unos meses, yo estaba en mi dormitorio de la casa de mis padres, de noche, con luz apagada, y se me apareció la figura de mi abuela. Unos años después, pocos años después, los 17 y 18, yo compré un libro que se llama La vida después de la muerte, de Arnold Toynbee, que tiene recopilaciones de testimonios de cuestiones de este orden, digamos, extrasensoriales, de todo el mundo, refrendadas por las más prestigiosas universidades de todo el mundo. Y la forma en la que describen esta clase de apariciones era exactamente como me pasó a mí, una especie de círculo violáceo de luz, y estaba ella sonriendo. Yo me asusté y me di vuelta y me puse boca abajo y me tocó, y ahí pegué un grito. Vino mi madre, que dormía en el dormitorio de al lado, y que era muy autosugestionable, y yo le dije que había tenido una pesadilla. Nunca le conté lo que me había pasado, pero nunca dudé de que eso que me pasó, y no me volvió a pasar nunca más en la vida con nadie, ni siquiera con mis propios padres, amigos entrañables que murieron, digamos. Nunca más me pasó, no suelo tener alucinaciones, y nunca dudé. Entonces, cada vez que yo estoy en un momento delicado, o en riesgo, o por alguna razón necesito su ayuda, yo se la pido. Y jamás me falló. Entonces esto me hace pensar que tal vez esté en algún lugar. ¿Cómo se llamaba la abuela? Antonia. ¿Y te ve hoy Antonia y qué dice? No sé. No. Si te digo algo va a ser lo que a mí me gustaría que dijera. ¿Y qué te gustaría? No, yo lo que siento es que ella ese día que me tocó me bendijo. Y que no es que no me hayan pasado cosas malas. Me han pasado cosas de todo orden, como a cualquier persona que ha vivido lo suficiente. Pero me han pasado muchas cosas buenas. Y yo siento que ella estuvo, ¿no? ¿Y qué le decís vos hoy, diciembre de 2017, a Antonia? Bueno, que probablemente que es la persona que más amé en mi infancia. Creo que fue más, le pido perdón a mi madre, pero fue más importante que mi madre, mi abuela. Que la figura materna mía es mi abuela. Vivía a 15 cuadras de mi casa y yo de golpe a los 8, 9, 10 años yo agarraba la bicicleta y me iba a visitarla solo, para estar 5, 10 minutos con ella, ¿no? Algo pasaba ahí. Algo había. Sí. ¿Dios existe? Tampoco lo puedo afirmar, pero soy agnóstico, no soy ateo. Bienvenido al club. No puedo afirmar
la existencia de Dios, pero tampoco la puedo negar. De todos modos, no entiendo, en cualquier caso, no entiendo a Dios, lo entiendo como el misterio, y creo que hay que tener un respeto por el misterio, no como un señor, ¿no es cierto?, con barba, y que no creo en esa clase de doctrinas. Creo, como decía Borges, que me ampara para decir lo que voy a decir, decía, la teología es una rama de la literatura fantástica. Hermoso. Hermoso. Pero creo que los japoneses tienen una palabra que es la misma para denominar a la naturaleza y a Dios. Yo tiendo a creer en eso. Le hurto a James Lipton, el entrevistador del Actor Studio, ese último cuestionario que hace. Si Dios existe, cuando llegues a las puertas... Ese último cuestionario que hace. Si Dios existe, cuando llegues a las puertas del cielo, ¿qué te va a decir? Yo qué sé qué me va a decir. No sé. No sé. Primero hay que ver si llego a las puertas del cielo y no me mandan a otro lado. No sé, espero que me diga bienvenido, pero no sé qué me dirá. Sé que, como te dije antes, que estoy en paz en el sentido de que, tanto en lo profesional como en mi vida privada, mi vida afectiva, más allá de todos los errores que yo pude haber cometido, actué de muy buena fe siempre y que di todo lo que tuve para dar. Supongo que con los errores tiene que ser indulgente. Y con los aciertos, de abrazar. Puede ser. Cuando llegues te lo cuento. Si nos encontramos en el mismo lugar, si nos toca la misma ventanilla y todo esto. ¿Cuál es el sentido de la vida, Oscar? El sentido de la vida es aprender permanentemente. China tenía una frase que no me acuerdo de quién era, que decía, China Zorrilla, decía, se moría la viejita y aprendía. Y disfrutar, pero disfrutar entendiendo la felicidad como amar y ser amado, ¿no? Pues es que China Zorrilla hacía un unipersonal hermosísimo, se llamaba Emily, sí, que personificaba la historia de la poetisa Emily Dickinson, sí. Y ahí aprendí esa frase. Emily, no me la voy a acordar, obvio. Emily Dickinson decía algo así como, si has sido capaz de hacer sentir feliz a una persona, al menos por un minuto, tu vida no habrá sido en vano. Y siento que te la tengo que decir para agradecerte por cada vez que te subiste en escenario. Bueno, yo te lo agradezco porque yo creo que en definitiva, más allá de un misterio también, porque la vocación es un misterio, yo tuve una vocación muy temprana, y no lo digo solo yo, nosotros elegimos esto porque es nuestra forma de hacernos amar, de hacernos querer. Es nuestra forma de dar amor y de recibirlo. Y no quiero hablar de mi vida personal, eso lo tendrán que decir quienes se han relacionado conmigo, pero de mi vida profesional yo sí puedo decir que yo he dado muchísimo amor arriba de un escenario, por detrás de una cámara, así que me he comprometido muy seriamente con este trabajo que hago. Y estoy más que colmado por las retribuciones que a su vez me ha dado a mí, ¿no? ¿A qué se parece el aplauso? El aplauso se parece, en el mejor de los casos, a una caricia, ¿no? Una caricia, a un abrazo, eso es una muestra de afecto. Cuando es una muestra de afecto, ¿no? Cuando es un aplauso convencional, no, bueno. Es eso. Es como dijeras que es un beso, y depende, qué sé yo, un beso puede ser todo el amor, te puede hacer experimentar todo el amor o todo lo contrario, ¿no? Como estoy solo y me da vergüenza aplaudir,
vaya un abrazo y este agradecimiento porque hayas venido. No, al contrario, Luis, para mí es un gusto enorme y estoy muy agradecido de tu deferencia, del trato que me has dado. Me produce un poco de pudor porque es así, volvemos al principio, pero te lo agradezco de corazón. Nos vamos a ver en el cielo, estoy casi seguro. Yo te sigo a vos en todo caso. Dale. Gracias por venir. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.